bienvenidos a Patois. Hoy haremos esta campanita que está hecha a crochet. Tiene una altura de 7.5 centímetros y es una manualidad que funciona muy bien para estas festividades decembrinas que se acercan. Así que si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros en verde hoja y color hueso. También listón dorado con un grosor de 1 centímetro, un cascabel de 2 centímetros de ancho, un pequeño seguro que usamos para marcador del inicio de nuestras vueltas, tijeras, una aguja Caneva y un ganchillo de metal del número 2. Voy a comenzar con mi hilaza en color hueso y voy a dejar una hebra larga, más o menos de unos 40 centímetros, y comienzo haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Enderezo los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Esta sería mi fila número 1. En el primer punto que hice, hago un punto deslizado y subo con una cadena. Ahora, en el siguiente punto, aquí subí con la cadena, me voy a saltar al que sigue. Aquí comienzo haciendo un aumento. Con mi marcador lo coloco en el primer punto que hice. Y en esta fila voy a hacer un aumento por cada punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Aquí ya tengo mis 12 puntos. Antes de continuar voy a jalar esta hebra que es la del anillo mágico para que cierre este orificio que se forma al principio. Ahora para mi fila número 3 me voy a saltar estas dos hebras que tengo aquí. Estas dos hebras son con la cadena con la que subí para la siguiente fila. Entonces comienzo donde está el marcador. En este punto voy a unir con un punto deslizado y de nuevo subo con una cadena. Voy hasta el punto que sigue y hago un punto bajo. Coloco el marcador y en esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo que fue el que ya hice y en el punto que sigue un aumento. De nuevo un punto bajo y en el punto que sigue un aumento y así continúo hasta que obtenga 18 puntos bajos. Continúo con mi fila número 4. De nuevo tengo estas dos hebras que fue la cadena con la que subí. La voy a ignorar, me voy a ir hasta el punto donde tengo el marcador. En este punto, uno con un punto deslizado y subo con una cadena. El primer punto lo voy a hacer hasta el punto que sigue. Hago un punto bajo y aquí coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos, ya hice el primero. 2 y en el punto que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con mi fila número 5.
De nuevo dejo a las 2 hebras, que es la cadena con la que subí, y hago el primer punto hasta donde tengo el marcador. Con este hago un punto deslizado y subo con una cadena. El primer punto lo voy a hacer hasta el que sigue. Hago un punto bajo y coloco el marcador. En esta fila únicamente haré puntos bajos todo alrededor. No voy a hacer ningún aumento, solo puntos bajos. Continúo con mi fila número 6. Uno con un punto deslizado y subo con una cadena. Hago mi primer punto hasta el punto que sigue. Aquí coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 5 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4 y 5. Y en el punto que sigue realizo un aumento. Se repite 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5, y en el punto que sigue un aumento, y haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 28 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Aquí donde tenía el marcador, realizo un punto deslizado, subo con 2 cadenas y voy al siguiente punto, tomo lazada. Mi primer punto va a ser un punto alto. Durante toda esta fila voy a realizar un punto alto por cada punto. Sigo conservando mis 28 puntos. Continúo con mi fila número 8. Aquí, en la segunda cadena que hice para poder subir, voy a hacer un punto deslizado. Subo con 3 cadenas, 2 y 3. Me voy a saltar un punto y en el que sigue realizo un punto alto. Hago una cadena, me salto un punto y al que sigue un punto alto. Y voy a repetir esto todo alrededor. Una cadena, me salto un punto y en el que sigue hago un punto alto. Ahora, para poder unir esta fila, recordamos que subimos con 3 cadenas. Voy a ocupar la segunda. En esta realizo un punto deslizado. Voy a subir con 2 cadenas y en cada hueco que tenemos aquí vamos a realizar un aumento de puntos altos. 2 puntos altos por cada espacio que tenemos. 1 y 2. Y así continuamos todo alrededor. Para cerrar esta fila, aquí terminamos nuestro último aumento de puntos altos. Este es mi primer aumento que hice y tenemos estas cadenas que fue con las que subimos. Por lo tanto, en este espacio nos haría falta un punto alto. Y así ya tenemos también el aumento en este espacio.
Entonces aquí subimos con 2 cadenas. En la segunda es donde voy a unir esta fila con un punto deslizado. Subo con 3 cadenas. Esta va a ser mi fila número 10. Voy a saltarme un espacio y en el punto que sigue realizo un punto alto. Después hago una cadena y de nuevo me salto un punto y en el que sigue hago un punto alto. Una cadena, salto un punto y en el que sigue hago el siguiente. Y esto lo voy a hacer todo alrededor. Para unir esta fila me voy a ir a la segunda cadena, uno con un punto deslizado, y para continuar con mi fila 11 subo con 3 cadenas. Ahora aquí por cada espacio voy a realizar 3 puntos altos por cada uno de ellos. Por cada espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así repito lo mismo todo alrededor. Ahora, para terminar esta fila, aquí tenemos completos nuestros 3 puntos altos y lo mismo de este lado. Por lo tanto, en este espacio nos faltarían otros 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora, para poder unirla, voy a entrar en la segunda cadena. Subimos con 3 cadenas, pero voy a ocupar la de en medio. En esta cadena voy a comenzar mi cambio de color. Con uno con un punto deslizado, subo con 3 cadenas y aquí por cada punto realizo un punto alto. Esto lo voy a hacer todo alrededor, un punto alto por cada punto. Ahora, antes de seguir, voy a recortar esta hebra donde hice el cambio de color. Aquí recorto el verde. Y estas 2 hebras las voy a anudar. Ahora voy a hacer el cambio de color aquí. En la tercera cadena que hice hago un punto deslizado, pero voy a tomar de nuevo mi laza color hueso. Con ella cierro con un punto deslizado. Y aquí de nuevo estas 2 hebras las voy a unir con un par de nudos. Ahora, en esta fila, que sería la número 13, voy a subir con 3 cadenas. 3. Y durante toda la fila voy a realizar un punto alto por cada punto, pero únicamente tomando la hebra de atrás de cada punto. Solo tomo la hebra de atrás y hago el punto alto. De nuevo.
y haré lo mismo todo alrededor. Aquí para unir esta fila me voy a la tercera cadena, que fueron las del inicio, y con esta cierro con un punto deslizado. De nuevo subo con 3 cadenas y voy a repetir lo mismo que hice en la fila anterior. Hago un punto bajo por cada punto, pero aquí ya tomando las 2 hebras completas de cada punto. Aquí ya tomo las 2 hebras y hago mi punto alto. Ahí está el punto completo. Un punto alto por cada punto y continuamos. Ahora, para unir esta fila me voy a ir a la tercera cadena y aquí uno con un punto deslizado. Ahora, para poder unir la orilla voy a tomar estas hebras que quedan por fuera de las 2 filas anteriores donde hicimos punto hacia atrás. Estas son de las que me voy a agarrar, y de la orilla voy a tomar la hebra que está hacia atrás. Estas hebras. Entonces, doblo el tejido, tomo esta hebra y la que sigue del punto, y aquí hago un punto deslizado. De nuevo tomo esta hebra y la hebra que está por fuera, hago un punto deslizado, y esto es lo que voy a hacer todo alrededor. Aquí ya llegué a el último punto, recorto, esta hebra la jalo y voy a insertar una aguja. Aquí inserto mi aguja en este primero que hice, jalo e inserto un punto hacia atrás y salgo por dentro del tejido. Aquí atrás voy a anudar y el resto de la hebra la voy a esconder por dentro del mismo tejido en ese color. Aquí puedo recortar. Y esto que acabo de hacer lo voy a hacer con el resto de las hebras donde hicimos el cambio de color para que no se vean. Inserto la aguja y escondo la misma hilaza por dentro del tejido del mismo color. Aquí ya están escondidas y ya no se ven. Y su orilla debió haberles quedado así. Ahora voy a voltear el tejido. Y recordamos que dejamos esta hebra larga del principio. Voy a tomar el punto más cercano y aquí comienzo a hacer cadenas. Voy a hacer 16 cadenas. Y antes de cortar o de colocar el cascabel, volteo de nuevo el tejido y voy a checar qué tan largo quedó. Debo contemplar que todavía va el grosor del cascabel y debe sobresalir solo el cascabel. Entonces, para mí esas 16 cadenas
son suficientes. Jalo la hebra. Con una aguja voy a atravesar el cascabel. Y en esta primer cadena que tengo es donde voy a anudar. Y voy a perder esta hebra pasando por las cadenas. Aquí puedo recortar. Ahora inserto mi ganchillo en el anillo mágico y aquí ya dependerá si quieren hacer el cordón en color hueso, ponerle un listón, o yo por ejemplo lo voy a hacer con el mismo verde. Entonces aquí hago un punto deslizado y voy a continuar con 46 cadenas. Aquí ya terminé mis cadenas y voy a recortar, jalo e inserto una aguja. Ahora esta la voy a pasar aquí por el anillo mágico. Ahí atoró. Y esta también la voy a pasar por dentro. Y una vez que tengo las dos por dentro de la campanita, entonces ya puedo hacer un par de nudos. Tenso bien y aquí recorto. Ahora, para realizar el moño tomo de nuevo mi laza en color verde y hago 42 cadenas. Entonces, en esta segunda cadena realizo un punto bajo. Aquí si quieren pueden marcar para que no pierdan su punto, pero no es tan necesario. En el siguiente, otro punto bajo. Ahora tomo lazada y en el siguiente punto hago un punto medio alto. De nuevo, en el que sigue, otro punto medio alto. Ahora haré 13 puntos altos, uno por cada cadena. Aquí ya terminé mis 13 puntos altos. En el punto que sigue hago un punto medio alto
De nuevo, en el que sigue otro punto medio alto. En el que sigue un punto bajo. Después, en el punto que sigue, un punto enano. Y repito lo mismo que hice aquí, pero ahora en sentido contrario. En el punto que sigue, un punto bajo. Ahora 2 puntos medio altos, uno por cada punto. Continúo con mis 13 puntos altos, uno por cada cadena. Aquí ya terminé mis 13 puntos altos, después 2 puntos medio altos, uno por cada cadena. En el punto que sigue, un punto bajo. Y en el que sigue realizo un punto enano. Hago una cadena y voy a girar mi tejido. En el punto que sigue hago un punto bajo. Después 2 puntos medio altos, uno por cada punto. Continúo con 13 puntos altos, uno por cada punto. Esta hebra que fue la del inicio la voy a ir llevando por atrás. Y si no, al final la pueden esconder con una aguja. Aquí ya terminé mis 13 puntos altos. Después 2 puntos medio altos, uno por cada cadena. Recordamos que estamos trabajando sobre las cadenas del inicio. En el punto que sigue, un punto bajo. Y en el que sigue, un punto enano. Después en el siguiente punto, un punto bajo. 2 puntos medio altos, uno por cada cadena. Aquí repito mis 13 puntos altos, uno por cada cadena. Aquí ya he terminado mis 13 puntos altos. Después 2 puntos medio altos, uno por cada cadena. En el que sigue un punto bajo. Y aquí donde tengo el marcador, lo retiro y en este punto realizo un punto enano. Y aquí puedo recortar. Jalo. Ahora con una aguja lo que voy a hacer es unir. Aquí recorto este pedacito que me quedó. Y únicamente le voy a dar 2 puntadas para unir esta pieza. Y escondo un poquito de esta hebra por dentro del mismo tejido.
Ahora, para hacer el lazo realizo 26 cadenas con la misma hilaza en color verde. Y en la segunda cadena que tengo aquí, realizo un punto enano. En el siguiente punto, un punto bajo. Hago otro punto bajo en el punto que sigue. Después 2 puntos medio altos, uno por cada cadena. 1 y 2. Después 5 puntos altos, uno por cada cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto que sigue, un punto medio alto. En el que sigue, realizo un punto bajo. Después, en el que sigue, un punto enano. Un punto bajo en el punto que sigue. En el siguiente, un punto medio alto. Aquí hago 5 puntos altos, uno por cada cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Después 2 puntos medio altos, uno por cada cadena. 1 y 2. Después 2 puntos bajos, 1 y en el que sigue el otro punto bajo. Y en esta última cadena que me quedó, realizo un punto enano. Aquí puedo recortar. Jalo y estas puntas las escondo con una aguja por dentro del tejido. Ahora voy a recortar unos 15 o 16 centímetros más o menos del listón dorado y con un encendedor o una vela le voy a pasar únicamente por la orilla un poquito. Esto es con la finalidad de que no se deshile. Ahora, a un pedacito de la hilaza en color hueso voy a quitarle una de las hebras. Voy a necesitar un pedacito nada más. Voy a insertar una aguja y ahora voy a unir el listón. Voy a dejarle un medio centímetro, un centímetro más o menos, y únicamente voy a pasarle un par de puntadas para que no se vaya a separar. Aquí recorto. Y justamente donde hicimos la unión la vamos a dejar por dentro y sería nuestro centro. Ahora este lo vamos a poner encima del moño que hicimos con la hilaza verde. Colocamos también nuestro lazo, ambos por la parte más estrecha. Voy a recortar una hebra un poquito larga de la hilaza en color verde. Y le vamos a dar varias pasadas .
tensando la hilaza para que quede bien sujeto. Y aquí en la parte de atrás aseguro con un par de nudos. Una de las hebras la voy a meter por dentro del tejido y aquí recorto. Y con esta otra voy a coser a la campana. Coloco el moño justo aquí a ras de donde hicimos las cadenas. Y con la aguja voy a pasar aquí donde hice el anillo mágico. Estos son los primeros puntos que realicé. Voy a agarrarme de la hilaza en donde le dimos vuelta. Y le voy a dar un par de pasadas únicamente para que quede fijo. Y aquí al final ya voy a anudar. Tenso fuerte para asegurarlo bien. Y ya puedo perder un poquito de esta hebra por dentro del mismo moño. Y aquí recorto. Y es así como hemos terminado nuestra campana. Aquí tengo otra. Aquí la diferencia fue que no le hicimos ningún cambio de color. Y en la última fila donde están los espacios hice un pasalistón con un listón de un grosor de medio centímetro. Y en vez de tejerle el listón en color verde, lo sustituimos por otro listón con diamantina. Así que, si les gustó este proyecto, regálenme un like y suscríbanse a la página si aún no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo.